Temario de oposiciones de Geografía e Historia para secundaria. Bueno, tema 25, como vemos aquí, Grecia y Roma. Estos son mis apuntes especiales, bueno, son para todo el mundo, especialmente para mí. Y bueno, aquí tenemos Grecia, primer bloque. Como son temas muy densos, pues lo conviene resumir y esquematizar al máximo, porque bueno, luego ya en 2 horas da tiempo a enrollarte mucho, pero por lo menos lo principal y lo básico, ponerlo. Tenemos fechar que la edad del bronce en Grecia es entre el 3000 antes de Cristo y fines del segundo milenio. La civilización egea se viene a dividir entre la civilización cicládica, troyana, cretense o minoica y heládica o micénica. Troyana y micénica, estos son los que se liarían en la guerra de Troya, pues a cuenta de Helena y compañía. Pero bueno, eso no nos incumbe ahora mismo. Esta civilización egea llega a su fin con la irrupción de los pueblos del mar, que nos ha quitado el sueño a muchos historiadores a lo largo de la vida, que son, en este caso, los dorios, quienes ponen fin a estas civilizaciones. Y comienza una época oscura, básicamente porque no hay documentación escrita. Esta época oscura durará entre el siglo XII y XI a.C. hasta el 9 y VIII. Luego tenemos, a partir de ahí, a partir del siglo VIII a.C., que aquí es cuando empieza ya pues Homero y compañía, en la época arcaica. Más que nada porque la Ilíada y tal, escrita por Homero, pues fue escrita en esta época. Se cree que fue escrita o compuesta en esta época, ¿vale? Entonces, yo voy diciendo cosas, pero luego ya vosotros os componéis vuestras ideas. Polis, tenemos son ciudades independientes con más o menos 10.000 habitantes, están gobernadas por una oligarquía terrateniente, los aristoi, dominaban el consejo, que es un órgano de gobierno, y se reunían en el ágora, que es más o menos, el ágora no es que el ágora sea una asamblea consultiva, es que esa asamblea consultiva del consejo se reunía en el ágora. Época de colonizaciones, aquí es cuando se empieza a colonizar, los griegos colonizan la península ibérica, por ejemplo. Bueno, no toda, pequeños puntos, acordaros, de la península ibérica, en el Levante. Bueno, pues del siglo VIII al VI a.C., sur de Italia, Levante español, etcétera. Las causas para estas colonizaciones, pues un aumento demográfico, que no tienen tierras suficientes, porque Atenas, por ejemplo, está en una cuenca, está ahí en un hoyo y es muy montañoso y apenas hay tierras para cultivo. Por lo que esto pues genera luchas internas entre los aristois, que son avariciosillos, pues tú verás, y la demos, o sea, gente normal que quiere pues comer y esas cosas. Luego tenemos que todo esto genera una crisis del sistema político oligárquico, surge en la nueva clase social, en el demos, mucho más fuerte, integrada por la gente rica, comerciantes, artesanos y demás, hoplitas, artesanos, etcétera. Y esto da lugar al comienzo de la democracia. Vale, Nick. Bueno, eso por un lado. Ahora tenemos en la Grecia clásica varias polis importantes, que como Atenas y Esparta. Vale, Esparta, comúnmente conocida por los 300 espartanos, pero bueno, si sois de historia, lógicamente lo vais a conocer por más de la película, ¿no? Bueno, tenemos que están gobernados por una oligarquía militar, tiene 2 reyes, diarquía, ahí es donde la película la pincha, pero bueno, son 2 reyes, no uno, no solamente estaba Leónidas. Tenemos la apela, que es una asamblea militar que elegía a los éforos, que son magistrados que defendían los privilegios de la nobleza frente a los ilotas o periecos, que son el grueso de la población y extranjeros. Luego tenemos la gerusia, o la gerusia, que es un consejo de ancianos, y tenían veto a la apela. Luego mostraré un esquema más clarito de esto. Atenas. Aquí tenemos varias. La época de la Grecia clásica en Atenas es la Atenas clásica, valga la redundancia, es la época de la democracia. Primero empezaron las reformas de Dracón, que era, para empezar, la gran revolución de poner por escrito las leyes que se transmitían oralmente, para evitar la arbitrariedad en el juicio de los nobles y evitar las venganzas, ¿no? Aquí tengo yo una fecha, 621. La reforma de Solón, importante. La democracia de Solón, en el 594, para quien sí quiera aprender la fecha, antes de Cristo, conocido como el padre de la democracia ateniense, lógico. Reforma de Clístenes,
Aquí esta es revolucionaria porque sitúa a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Bueno, ciudadanos, cuida que luego vendré por ellos, ¿sabes? Ciudadanos solo unos pocos. Mujeres y extranjeros fuera, no son ciudadanos. Democracia. Se caracterizaba por tener la Eclesia, que es una asamblea que elegía a los arcontes, que son los magistrados, quienes tenían el poder ejecutivo, y el Consejo de los 500 o la Bulé de los 500, que es el órgano deliberativo. Comenzamos con lo diver. Con lo diver, bueno, según las películas, ¿no? Guerras médicas, siglo V, por supuesto. Las guerras médicas son en esta época, cuando los 300, la película que os decía yo antes, que muy conocida. Contra los persas, primero contra Darío I y después contra Jerjes I, que es el que sale en la película. Aquí comienza una pentecontecia que son 50 años desde la victoria de Platea, que es la que puso fin a las guerras médicas, hasta las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso. ¿Qué pasa? Que en esta época de pentecontecia, Atenas consiguió la supremacía, digamos, naval, el poderío económico, bueno, que eran los que partían el bacalao, vaya. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que evidentemente sus intereses van a chocar contra los intereses de Esparta y Corintio. Más que nada porque, claro, todo el que tiene perras quiere expandirse. Pues ese imperialismo chocó contra esta gente y entonces se fundó la Liga de Delos, un montón de cosas que, bueno, que dieron lugar a la Guerra del Peloponeso durante un montón de tiempo, 30 años más o menos, del 431 al 404. Vale, seguimos. Época helenística. Las polis griegas entran en decadencia, la política agresiva de Filipo II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, murió asesinado en el 336 y le sucedió Alejandro Magno. Bueno, esto no sé si queda muy claro en el esquema, vamos, que Filipo II de Macedonia, antes de ser asesinado, lógicamente, fue el que empezó a partir el bacalao en la Grecia de la época, ¿no? Después de las polis griegas que entraron en decadencia y toda la pesca. Bueno, Macedonia está, estaba en aquella época, bueno, y también ahora, lo que pasa que, bueno, con pequeñas diferencias, ¿no? Ya me entenderéis las diferencias que me estoy tomando. Macedonia está al norte de lo que es Grecia, ¿vale? Bueno, Alejandro Magno. Sucedió al padre en el 356, cuando en La Palma, básicamente. Y bueno, en el 356 al 323, considerado un enorme militar, está muy bien educado en la educación griega y es elegido como comandante contra los persas. Bueno, es que Grecia y Persia estuvieron a la gresca un montón de tiempo, no solamente en las guerras médicas. Aquí ya nos metemos con la victoria de Alejandro Magno, aquí tengo Naslex, el 333, una fecha que es muy fácil de recordar, en Isos, la batalla de Isos famosa, contra Darío III, en el que él huyó, corriendo, así como alma que lleva el diablo, y dejó todo el imperio persa a las manos de Alejandro Magno, que él lo pilló, efectivamente. En Egipto fundó Alejandría, se quedó Anatolia, Siria, Palestina, bueno, un montón de sitios, y empezó su expedición a Mesopotamia. En el 331, famosa batalla de Gaugamela, donde Alejandro volvió a vencer a Darío III, que no había tenido suficiente en la batalla de Isos, pero aquí ya se le quitó de en medio. Y ahí empezó la expedición hacia Hindu Kush, ¿vale? En el 327 empezó sobre India y, expedicionó sobre India y derrotó al rey Poros, el rey que estaba allí en aquella época, no hay que profundizar mucho más. Y después, pobrecito, murió, pues creo que de fiebres tifoideas o algo así, en Babilonia. Vale. En esta época iniciamos la época de los diadocos. Época de los diadocos, pues es la época de los generales, conocido como la de los generales o así, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí, llevo bien esto, el tema, todavía no, me falta un poquito de historia aquí. Bueno, la época de los diadocos, que es la época de los generales, en la que luchan sus generales por el poder. Entonces, al final quedan repartidos como la dinastía selyúcida en Asia, los Ptolomeos en Egipto, de aquí será la familia de Cleopatra, y los Antigónidas en Macedonia. Vale, pues aquí ya tenemos Grecia. Ahora un poquito de aclaración sobre cosas. La sociedad griega. Ciudadanos. Sus características: tenían derechos políticos, pagaban impuestos y sirven en el ejército. ¿Quiénes son los ciudadanos? Aristócratas, mercaderes, hoplitas, campesinos. No ciudadanos. Sus características: no tienen derechos políticos, pagan impuestos, sirven en el ejército. ¿Quiénes? Extranjeros. Metecos en Atenas, periecos en Esparta. Tenían un nombre diferente. Mujeres, of course. Clerucos. Son miembros de las colonias.
Ojito que no en muchos apuntes viene esto, pero conviene ponerlo, ¿no? Para quedar mejor. Esclavos, of course. Vale, sistema político en Grecia, en la Grecia clásica. Bueno, esto es un esquema comparativo. Atenas, democracia con Solón principalmente. Tenían la asamblea de ciudadanos, la eclesia, en la que estaban los magistrados o arcontes, ¿no? Magistrados en castellano, arcontes en griego, más o menos, que tenían el poder ejecutivo. Y la bule, que era el órgano o consejo deliberativo. En Esparta era una oligarquía. Hoy, como me tiembla, se me está quedando dormido la mano. Diarquía, 2 reyes. La Gerusia, 28 ancianos. Era el consejo de 28 ancianos que podían vetar a la apela. Éforos, eran 5 éforos. Magistrados elegidos por el pueblo. Aquí tenemos la pela. Como vemos, la Gerusia podría vetar a la pela. La pela era una asamblea militar. Y la asamblea militar, la apela, era quien elegía a los éforos, ¿vale? Sencillito, complicadito y para toda la familia. Y de momento esto es Grecia. Así, rapidísimamente para tener un esquema mental rápido para todo el temario. Cuando termine Roma, os lo cuento. Adiós.